Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Bueno, voy a explicar por qué el Snyderverse fracasó. Si bien hay algunas cosas que no me gusta sobre el universo cinematográfico de DCU y la decisión muy estúpida que tomó el estudio de Warner Bros. Bueno, sin más que decir, comencemos con este video crítica. ¿Por qué el Snyderverse fracasó? Mi opinión. Snyderverse. El inicio. El universo extendido de DC empezó en el año 2013, con la película Man of Steel, protagonizada por Henry Cavill y Amy Adams. A tan solo un año de la primera película de Avengers y de la conclusión de la trilogía de Nolan, se estrenó esta película que presentaba a un Superman más oscuro, más realista, dirigida por el protagonista de este video, Zack Snyder. Esta película yo no la considero mala, aunque hay opiniones divididas. Lo que sí me parece una muy mala decisión creativa es haber matado a Jonathan Kent. Seguidamente, o mejor dicho, no seguidamente, ya que tardaron 3 años en sacar la siguiente película de este universo, se estrenó Batman vs Superman, en el año 2016. ¿Por qué tardaron 3 años? Fácil, Man of Steel no fue pensada para dar inicio a un universo cinematográfico, podía haber tenido secuelas sí, pero en Man of Steel no hay mención de Batman, sí de Industries Wayne, y se supone que este lleva operando varias décadas. No hay referencias a Wonder Woman, pero se supone que esta había peleado hasta en la Primera Guerra Mundial. Lo que me lleva al segundo punto. Se metieron a la boca, más de lo que podían masticar. ¿A qué me refiero? Moss apenas si tuvo una referencia a Industries Wayne, se podría decir que Iron Man 1 tampoco tuvo referencias a héroes como Capitán América, pero por lo menos apareció Nick Fury dando una pista de los Vengadores, no es solo un simple easter egg como lo de Industries Wayne. Por esta razón en Batman vs Superman, nos introducen de golpe a un Batman y una Wonder Woman que llevan bastante tiempo operando. La existencia del Lex Luthor, Aquaman, Flash, Cyborg, Doomsday, Joker, un Robin muerto, entre otros. Y esto no ocurre por culpa de Warner, aún en la versión extendida de Batman v Superman, todos estos personajes y referencias siguen dentro de la película. Se siente forzado que este universo haya nacido de la noche a la mañana. Estaban intentando ponerse al nivel de la competencia con una sola película y esto los llevó a tomar una terrible decisión, matar a Superman. La muerte de Superman se siente vacía, apenas llevaba apareciendo 2 películas, y ni siquiera es por eso que se siente vacía, porque Quicksilver de Age of Ultron fue asesinado en su primera aparición y aún así me dolió más que la muerte de Superman. Apuraron la trama en todo momento, causando que la muerte del primer héroe del mundo fuera totalmente olvidable. Devolviéndonos un poco en la historia de Batman vs Superman, tenemos otro ejemplo, el famoso salva a Marta. Durante estos años, hay gente que insiste en que no se ha logrado entender bien esta escena, ya que Batman se estaba dando cuenta que Superman, a pesar de no ser del planeta Tierra, también tenía un lado humano. Yo siento, en lo más profundo de mi ser, que no es excusa, la escena está mal escrita y me da pena tener que verla. Había 1000 opciones para hacer que dejen de luchar entre ellos. Si querían hacer que Batman viera cierta humanidad en Superman, el diálogo pudo ser: Superman, por favor, necesito tu ayuda, salva a mi madre. Ya sé, no es lo más original, pero traer a la pantalla grande que las mamás de los 2 más grandes héroes de DC se llamaban igual, no es una idea brillante, es demostrar una falla de originalidad y comunicación creativa que ocurrió hace aproximadamente 80 años XD. Brincándome Wonder Woman y Suicide Squad, llegamos a Justice League y meteré de una vez aquí el Snyder Cut. Wonder Woman es muy buena y la verdad lo único malo que le veo es, como mencioné anteriormente, la falta de información acerca de esta película dentro de Man of Steel. De Suicide Squad hablaré un poco después. Justice League fue una de las mayores decepciones de mi vida. Me dejó un mal sabor de boca que creí jamás poder sentir al terminar de ver una película sobre los héroes más grandes de DC, con los que crecí al ver las series animadas. La resurrección de Superman es forzada en ambas versiones de la película, 2017 y Snyder Cut, principalmente porque la muerte de este personaje ya era forzada. Sin embargo, me parece que el Snyder Cut es 1000 millones de veces mejor película que JL 2017. La presencia de Darkseid y el rediseño de Steppenwolf hacen ver al enemigo como una amenaza real. Y la tediosa historia de la familia que vivía en el territorio de la batalla final es totalmente eliminada de la película. Sin embargo, si hay que verle algo negativo es el exceso de cámaras lentas, la música cada vez que aparece Wonder Woman y el pecado que comparte con Batman v Superman, que es el punto 3 de este video. Terrible decisión de cómics, no para adaptar, más bien para combinar.
Digámoslo así, en dos películas se vio una mezcla de la muerte de Superman, Dark Knight Returns, la guerra contra Darkseid, Injustice y Death in the Family. Puse la guerra contra Darkseid como ejemplo, hay varios cómics donde pelean contra Darkseid que podrían tener como referencia, lo cual creo que remarca mi punto. La que perdono aquí es Death in the Family, porque es una pequeña referencia. Más o menos, ya que el hecho de tener un Robin muerto es algo bastante importante, y una pequeña referencia está totalmente justificada cuando estás adaptando una historia diferente. Pero que en las dos películas haya 5 tramas o más mezcladas intentando ver cuál es la más importante, es un terrible error. Empezando porque 2 de estas historias que mencioné ocurren en otras realidades y ocurren en esas realidades por una razón. Me preguntó quién fue el genio que se le ocurrió que además de tener un Superman que mata, era buena idea incluir que, en un futuro, se iba a volver un dictador. O la maravillosa idea de adaptar Dark Knight Returns, con un Batman que mata, sin seguir los ideales básicos del personaje en la gran mayoría de las historias en el universo principal, y que no logra ver el bien en Superman hasta que se da cuenta que sus mamis se llaman igual. Estas historias habrían sido épicas de manera individual, pero en su lugar nos sobrecargaron para alcanzar a la competencia, cosa que no se logró y que no debía ser el objetivo de estas películas. El haber escogido adaptar 5 o 6 cómics a la vez, de los cuales muchos son de realidades alternas en los cómics, causa que muchos de los personajes no representen los valores o no tengan las características de sus contrapartes de los cómics originales, de la realidad principal. Mala adaptación de personajes. Como mencioné antes, se adapta el cómic de Death in the Family, y nos presentan una versión de Dark Knight Returns, con un Batman algo mayor, muy malhumorado y que le importa poco o nada si un criminal vive o muere cuando le enciende la cara a golpes. Faltando a las reglas principales de un Batman básico. Podríamos decir que es bueno ver una etapa distinta de Batman, pero no es una etapa en el material original, es un universo alterno. Podrían habernos adaptado este cómic en pantalla, pero en una cuarta o quinta película de Batman, donde lo vemos caer en estos hábitos y volver al levantarse. Tenemos un Superman que también mató, no quería hacerlo pero lo hizo, un Superman que no sonríe, no conversa y que en general, no tiene la luz, la chispa que tiene en los cómics. Rematándola con que en la realidad de Pesadilla, se iba a terminar convirtiendo en un subtipo Injustice, que es una de las versiones más repugnantes de Clark Kent. A Aquaman no lo criticó, el cambio era justo innecesario XD. Un Lex Luthor que no tiene nada de la personalidad de un Lex Luthor, siendo casi más Joker que el Joker de Jared Leto. Hablando del Joker de Jared Leto, tengo que hablar sobre él. Un gángster, pero no un gángster tipo el Joker del cómic Joker de Lee Bermejo, no, es un gángster vanidoso que se preocupa excesivamente por su imagen y que no es intimidante en lo más mínimo. Esa es la versión de Suicide Squad, el Joker que vimos en la realidad de Pesadilla es un poco diferente, pero igual la esencia de Joker no está ahí. Un Flash que es el alivio cómico de la película que si me preguntan a mí, Flash al ser uno de los personajes más bufeado junto con Superman, debería tomarse un poco más en serio a sí mismo. Si era necesario un alivio cómico, este debió ser puesto en los hombros de Cyborg, tal vez no de buenas a primeras, pero en una segunda película donde aparezca habría funcionado. Warner y Snyder no saben realmente qué estaban haciendo. Como mencioné, Snyder escogió pésimos cómics para combinar en una adaptación, y lo peor es que de fondo la trama principal en su universo es la de Injustice. Warner decía que el Robin muerto de Batman vs Superman era Jason Todd, y que iba a salir una película de Nick Dwight, pero Snyder decía que era Dick Grayson el Robin que murió. Según los rumores, el plan actual de Warner es reiniciar todo con la película de The Flash y colocar a Michael Keaton como el Batman principal del universo hasta que salga la película de Batichica y esta lo reemplace. Lo mismo con Supergirl reemplazando a Superman, esto me parece una jugada ridícula, pero el plan de Snyder era que Batman muriera y años después el hijo de Superman y Lois se convirtiera en Batman. En ese caso, prefiero a Batichica como la imagen principal del murciélago. Lamentablemente, este universo se podría decir que nació muerto. Recientemente han salido rumores que dicen que este universo no va a ser eliminado del todo, pero una parte de mí de verdad le gustaría que lo eliminaran. Me gusta la idea de películas individuales de personajes, que era a lo que estábamos acostumbrados antes de la llegada de Lugma a nuestras vidas. Si DC no logra estructurar bien un universo cinematográfico, igual puede contarnos historias de los personajes sin tener que conectarlas, como hicieron con Joker y The Batman. Me gustaría que un universo nuevo comenzara con The Batman.
O que reiniciarán el principal pero presentándonos a las versiones definitivas de los personajes, ojalá que con un Bruce Wayne más joven, no uno más viejo. Lo que realmente creo que necesitamos es un universo cinematográfico que empieza simple. Que sus personajes sean fieles a sus versiones principales, no a adaptaciones alternas. Que los directores tengan libertad creativa y que le dediquen tiempo y atención a los detalles, para que el universo esté bien estructurado. Hasta que se dediquen a hacer un universo con pies y cabeza y no uno que aparece de la nada, DC nunca podrá lograr lo que Marvel logró, porque lo que falta es paciencia y coherencia. Cuéntenme cuál es su opinión de DC en el cine, sin